Dice el Jaján, esta es la hora de los valientes, porque después de la tremenda segunda seudá que tuvimos la bendición de compartir aquí, los que se quedan para la clase de la tarde son dignos de alabanza. A mí no me queda de otra, a mí me toca quedarme, pero los que tienen opción, maravilloso. Bueno, bendito es el Eterno que nos permite estar aquí desde Nueva York. Extendemos un saludo muy cordial a todos los que nos ven desde la comodidad de sus hogares, a través de estos medios electrónicos, de live stream y de esta charla que luego estará en el canal de YouTube, Hayin TV. Un saludo a todos ustedes desde esta calurosa tierra de Nueva York que me ha recibido con una extraordinaria temperatura como de 27 grados, pero no centígrados, sino Fahrenheit. Gracias por las atenciones que siempre tan generosamente brindan ustedes aquí. Son unos grandes anfitriones y que el cielo los bendiga por todo esto. Con el permiso y con la autorización del Jajam, queremos compartir en esta tarde de Shabbat un tema que es un tema de bastante actualidad, y algo que particularmente me ha llamado a mí la atención es que fue un tema que solicitaron los jóvenes de la comunidad de Miami. Los jóvenes de la SNOGA en Miami, en una reunión que tuvimos mi esposa y yo con ellos, mirando cuáles serían los temas que les gustaríamos que trataran, dijeron que les interesaría saber más sobre el conflicto que en las noticias normalmente se llama el conflicto árabe-israelí, pero que realmente el nombre árabe-israelí no hace, digamos, honor exacto al tipo de conflicto que se tiene, ya que este conflicto va más allá del pueblo árabe, porque bien es sabido por la comunidad internacional que Irán es un profeso enemigo de Israel, para desgracia de Irán. Es un enemigo de Israel y han prometido destruir, también para desgracia de Irán, ha prometido destruir a Israel. Y Irán no es un pueblo árabe, entonces es obvio que este no es un conflicto únicamente con el mundo árabe. Pero de hecho, dentro del mundo árabe hay naciones como Egipto y Jordania que tienen acuerdos de paz con Israel y que han reconocido la existencia del Estado israelí. Entonces, es bueno hacer algo de precisión y es bueno tratar de ajustar un poco el radar para tratar de comprender el contexto histórico, el contexto geográfico, el contexto social, el contexto político y sobre todo el contexto religioso de estos hechos o de los acontecimientos que tenemos ahora. Muy bien, entonces vamos a revisar brevemente el tema. Quiero invitarles a que pongan sus ojos en la pantalla. Para aquellos que nos acompañan a través de internet, vamos a enfocar ahora la cámara y la vamos a dejar allí en la pantalla para que puedan también observar la información que vamos a compartir desde acá, desde Nueva York, con ese saludo afectuoso para todos en Iberoamérica que nos siguen a través del servicio de live stream y de los canales en las plataformas digitales como YouTube. Muy bien, entonces lo primero para decir es ¿qué clase de conflicto es ese? ¿Qué clase de conflicto es el que tenemos? Hay un conflicto que las noticias nos muestran como el conflicto árabe-israelí. También nos lo denominan el conflicto palestino-israelí. Yo invertiría los nombres y lo llamaría israelí-palestino o israelí guión, póngale el interrogante para que usted llene el espacio como mejor la ciencia, como mejor la política, perdón, en un momento determinado lo defina. Y es que no es nuevo que haya enemigos de Israel. La historia nos ha mostrado una y otra vez, han surgido enemigos que han querido aniquilar el pueblo de Israel, pero también la historia nos ha mostrado una y otra vez el resultado. El resultado es que el pueblo de Israel no ha podido ser aniquilado
y el resultado es que, por el contrario, aquellos que han querido aniquilar al pueblo de Israel han terminado ellos mismos siendo aniquilados, y de hecho nos estamos preparando para la celebración de Purim. Y la celebración de Purim no es otra cosa que eso, es la celebración del milagro que sucede de manera oculta cuando el Eterno, obrando tras bambalinas, hace todo para que los planes de Amán, eso, el malvado, el malvado, caigan sobre su propia cabeza y da una salvación enorme a su pueblo, que es lo que conmemoramos en Purim. Entonces, no es algo nuevo en la historia, es algo que se ha presentado, pero ¿qué es aquello que hoy está sucediendo? Y para tratar de entender mejor aquello que está sucediendo en la actualidad, es necesario tener claro, y ese es el propósito de esta charla, es necesario tener claro qué es Palestina y qué es el pueblo palestino y qué es la causa palestina, de dónde viene esa palabra, cuál es el origen de esa palabra y qué representa esa palabra en el tiempo moderno en el que estamos viviendo, qué es lo que representa en la actualidad. Porque nos han pretendido engañar queriendo mostrarnos el nombre Palestina como un nombre con unas raíces antiguas, con unas raíces históricas que datan de siglos y de milenios, lo cual es cierto, lo cual es verdad, pero nos han querido engañar haciéndonos creer que los mal llamados hoy palestinos son los descendientes de ese pueblo que otrora existió supuestamente en lo que hoy es la tierra de Israel y que tienen entonces unos derechos ancestrales o unos derechos que datan de siglos o de milenios, lo cual es totalmente falso y es lo que pretendemos demostrar con estas charlas acerca del origen del conflicto y lo que significa el manejo, vamos a decir, político que se le da al término o al concepto palestino en el mundo moderno, en el mundo actual, y cómo eso se ha acuñado y de dónde ha salido. Así que vamos a hacer un poco de historia, porque lo que nosotros estamos viendo en los últimos años no siempre fue así, y podemos remontarnos a algún tiempo que no es tan ajeno y que no es tan lejano, sin necesidad de irnos miles de años atrás. A principio del siglo pasado, era difícil encontrar diferencias teológicas o diferencias históricas o diferencias culturales que fueran más allá de la amalgama de poblaciones que cohabitaban en lo que hoy es la tierra de Israel, que en ese entonces, a principios del siglo pasado, no era la tierra de Israel, sino que se conocía como la tierra de Palestina o la región de Palestina. ¿Quiénes vivían allá? Vivían diferentes grupos de personas, entre los cuales estaban los judíos, entre los cuales también estaban obviamente los musulmanes y entre los cuales también había cristianos. Y eran comunidades que vivían donde las diferencias teológicas a principios del siglo pasado no eran tan marcadas, las diferencias históricas eran conocidas por cada pueblo y estaban claramente establecidas y demarcadas, y las diferencias culturales no eran un obstáculo para convivir. Esta imagen que vemos ahí es una imagen de niños árabes y judíos, ambos recibiendo educación en un mismo lugar. Y estamos hablando de Israel, estamos hablando de lo que es hoy el territorio de Israel. A inicios del siglo pasado no teníamos esa clase, digamos, de marcadas diferencias, y la historia nos muestra que cohabitaban. Incluso hay reportes de habitantes de ese territorio que observaban Ramadán, pero que también observaban Pesaj. Y eso te muestra casi que el sincretismo, al menos religioso, en estas dos específicas conmemoraciones, porque bien sabemos que Ramadán es una conmemoración del Islam, mientras que Pesaj es una conmemoración de la Torá. Entonces, esas diferencias tan marcadas que hoy vemos se dan en un escenario geográfico moderno. Nosotros hemos llegado como al final de una película, y es como pretender entender una película sin verla desde el principio. Imagínate que
vas a ver al cine, pero una película que es de 2 horas, tú llegas y ya va 1 hora y 50 minutos de la película. Y tú te sientas para los últimos 10 minutos y pretendes en esos últimos minutos entender lo que está sucediendo, crear tu propio juicio de valores y crear tus propios criterios y sacar tus propias conclusiones basado en lo que ves que sucede en la película en esos últimos 10 minutos, cuando has perdido de contexto todo lo que ha pasado antes y no sabes que, como siempre, el mayordomo es el asesino. Entonces, es importante conocer el contexto. Los últimos 10 minutos de la película nos muestran un estado, que es el Estado de Israel, que existe, que viene a existir después de que termina el mandato británico en 1948, y ese punto es muy importante porque al final de la charla que queremos compartir hoy, el mandato británico juega un papel fundamental en acuñar el término moderno de Palestina, pero el Estado moderno de Israel surge cuando termina ese mandato británico. Estamos hablando en el calendario gregoriano del 14 de mayo del 1948, y hoy Israel es un país que, si tú mides el ancho del país desde el mar de Galilea hasta la costa en el Mediterráneo, estamos hablando de 30 millas, y si lo mides desde el Mar Muerto hasta la costa del Mediterráneo en la esquina de Gaza, estamos hablando tal vez de 80 millas. Es decir, estamos hablando de un estado que es pequeño, es un estado que no tiene una gran extensión y es un estado que se encuentra en medio de una región que es la cuna de la civilización o la cuna de la humanidad. En esa área tenemos básicamente lo que fue el origen de la humanidad, o lo que se conoce también como la media luna fértil que conformaron los valles del río Nilo y del Tigris y del Éufrates, que dan una forma como de media luna, una zona extraordinaria en cuanto a riqueza agrícola, riqueza de suelo, riqueza mineral, y que fue, repetimos, la cuna de la civilización. Y allí, enclavado en el corazón de esa región, está lo que es la tierra de Israel. Y la tierra de Israel no tiene un tamaño muy grande. Israel tiene 8.019 millas cuadradas. Si comparáramos eso con el estado de la Florida, Israel cabría casi 8 veces en el estado de la Florida. Comparativamente con el estado de New Jersey, son más o menos de un tamaño similar el estado de New Jersey y el estado de Israel. Y si la comparas con un país en Centroamérica como El Salvador es un poco más grande que el estado de Israel. Pero aún así, aún teniendo ese tamaño que es relativamente pequeño, es un punto neurálgico y es un punto de gran importancia, porque en el mundo antiguo, antes de que América viniera a ser América, y no me refiero al país que se tomó el nombre del continente América, no me refiero a los Estados Unidos de América, me refiero al continente americano, cuando el continente americano todavía no jugaba un papel tan importante como Europa, Asia y África. En ese entonces, Jerusalén era el corazón del mundo conocido y era un cruce de caminos. Y de esa manera se representaba en muchos mapas y de esa manera se representaba en muchos escenarios cartográficos, donde Jerusalén jugaba un papel fundamental porque era el cruce de caminos para conectar a Europa, a África y a Asia. Entonces, bajo ese contexto geográfico, digamos, es que tenemos que entender lo que desde la antigüedad viene sucediendo y que hoy lo vemos como una manifestación muy clara en un mundo moderno, con una serie de países y con una serie de regiones que, cuando uno le pone la modernidad de la cartografía, uno puede identificar, y entonces estamos hablando del hemisferio oriental, del hemisferio occidental, del hemisferio norte, del hemisferio sur, pero todas esas son referencias arbitrarias y son referencias que fueron determinadas y establecidas por el hombre. Simplemente porque a lo largo del meridiano de Greenwich, que pasa por Inglaterra, se definió que ese era el meridiano cero, y de forma arbitraria se definió que lo que estaba hacia el poniente se conocería como el hemisferio occidental, y lo que estaba hacia el saliente, o por donde sale el sol obviamente, se conocería como el hemisferio oriental.
y es como que hubieran migrado desde la época en la que la región que conocemos hoy como Israel era el corazón del mundo por ser el cruce de caminos entre Asia, África y Europa. Es como si ese centro gravitacional hubiera migrado hacia Europa por el desarrollo básicamente militar y económico que estas naciones tuvieron y la influencia que luego vendrían a tener. Y esa influencia llegó a marcar el desarrollo de hechos tan notables como las cruzadas, que convirtieron básicamente a la tierra que denominamos hoy el Oriente Medio en un campo de batalla entre dos grandes ideologías que en el momento estaban en el mundo, una determinada por los lineamientos del catolicismo y otra delimitada por los lineamientos del Corán. Muy bien, ahora, cuando uno mira el punto de referencia de las cosas, el nombre Oriente Medio, en inglés que suena tan simpático que dicen The Middle East, okay, ese tema del Oriente Medio, ¿de dónde sale el nombre Oriente Medio? ¿Y por qué Oriente Medio? ¿Y por qué no Oriente Alto, Oriente Bajo, Oriente Lejano, Oriente Cercano? ¿Por qué Oriente Medio? Porque el nombre se da con respecto a el origen arbitrario que trata de definir las cosas desde una Europa que está completamente desconectada y descontextualizada de la realidad histórica de ese territorio. Y entonces, desde Inglaterra, por ejemplo, haces una referencia a aquellas naciones que están al oriente y aquellas naciones que tú encuentras, vamos a decir, más allá de lo que hoy es Grecia, para ellos eso es Asia, eso es otro continente. Y como en relación a Europa Occidental, en relación a un país tan importante como Inglaterra, estos territorios quedan al oriente, muy bien, pues ¿a dónde te demoras más en llegar al lomo de caballo o navegando? ¿Desde Inglaterra hasta lo que es hoy Turquía o desde Inglaterra hasta lo que es hoy Israel? Pues te demoras más hasta Israel porque está más lejos. Y entonces, como eso está más lejos que esa parte de Asia que era un poquito más cercana, de ahí viene el concepto de que estos países que son más cercanos a lo que hoy conocemos como Grecia y esa región de lo que la historia nos llamará luego el Peloponeso, hace parte del Oriente cercano. ¿Por qué? Pues porque es el Oriente que tengo más cerca. ¿Pero más cerca de dónde? Más cerca del punto de referencia, en ese entonces, Inglaterra. Y luego, avanzando un poco más, ya no tan cerca, están los países del Levante o los países que están en torno a la cuenca del Tigris, del Éufrates y del delta del río Nilo, que incluye la tierra de Israel. Y luego, más allá de lo que es Persia, entonces tienes otros territorios que están separados por unas montañas supremamente difíciles de cruzar y que ponían esos territorios muchísimo más lejos y muchísimo más allá de lo que eran las rutas tradicionales de comercio a través de esos caminos y que exigieron la circunnavegación del mundo, fundamentalmente pasando por el sur del continente africano. Y como eso quedaba tan lejos, entonces a eso es a lo que se le llamó el lejano oriente, el Far East. Entonces, si tú tienes un cercano oriente y tú tienes un lejano oriente, es porque tiene que haber en la mitad un medio oriente. Y de ahí viene el nombre de Middle East. Entonces, el medio oriente. Entonces tú tienes el cercano oriente, el mediano oriente y el lejano oriente. Pero resulta que para nosotros aquí en América, lo que para los británicos es el lejano oriente, para nosotros es más como el cercano oriente. Y lo que para ellos es el Oriente Medio, para nosotros es como el lejano oriente. Porque si tú coges un avión de aquí y te quieres ir para allá, pues prepárate para 11 horas de vuelo para llegar allá, ¿cierto? Estamos casi que equidistantes yéndonos hacia lo que es hoy el lejano oriente, refiriéndonos, por ejemplo, a las costas de China o a Japón o a Corea, con respecto al Medio Oriente. ¿Y qué es lo que quiero resaltar con esto? Lo que quiero resaltar es que son referencias totalmente arbitrarias. Como arbitrario, y esto es muy importante, como arbitrario es en muchos lugares del planeta el mapa político de delimitación de estados. Porque si tú miras el mapa hoy y lo comparas con lo que era el mapa del mundo, de los países del mundo, antes de la Primera Guerra Mundial,
entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, vas a encontrar que hay grandes diferencias en las delimitaciones de los países. Y sobre todo en continentes como África y sobre todo en regiones como el Medio Oriente, donde las potencias del momento, refiriéndonos fundamentalmente a las potencias de Europa, al momento eran Inglaterra, España, Francia, Holanda, Portugal, la hegemonía que durante una época colonial tuvieron ellos y luego, después de que se dan las guerras, simplemente el reparto que se hacen del territorio. Usted se queda con esto, yo me quedo con esto es mío, esto es suyo. Por eso es que tú encuentras, por ejemplo, en el Líbano que se habla francés. ¿Por qué en el Líbano se habla francés? ¿Por qué en África tú tienes países donde se habla inglés y al lado países donde se habla portugués y también países donde se habla francés? ¿De dónde sale eso? Eso simplemente es el reflejo de lo que fue la colonia y cómo cada una de las colonias tomó su posición y transmitió culturalmente aquello que para ellos era fundamental en el idioma, y por eso es que tú tienes como esa amalgama de lenguas en todos estos lugares. Y lo que nosotros vemos hoy como división de países en el Medio Oriente no es otra cosa que el resultado de las guerras mundiales que han antecedido la historia moderna. Un buen ejemplo de cómo cambian los límites lo vimos hace muy poco tiempo cuando Rusia decidió apropiarse de la península de Crimea. Rusia simplemente se apropió a la fuerza de la península de Crimea. Y hoy la península de Crimea hace parte de Rusia. ¿Y quién le dice que no? Hay sanciones económicas y hay oposición de muchos países diciendo no, eso es ilegal lo que usted hizo. Y ahí está Putin diciendo, ¿y qué? ¿Y qué? Sí, me apropié de Crimea. ¿Y qué? ¿Y qué? Si tiene el respaldo militar de su ejército para hacer valer su posición dominante en esa parte del mundo, pues simplemente se cambian los límites y se define que ahora hace parte de un país lo que antes era parte de otro país. Muy bien. La tierra de la que estamos hablando, que es el Medio Oriente y en particular lo que hoy corresponde al Estado de Israel, es una tierra que ha recibido diferentes nombres a lo largo del tiempo. La tierra de Israel. Cuando hoy miras el mapa y ves Israel, ese no es el mismo Israel de la antigüedad, no es el mismo Israel bíblico, pero en gran medida es el Israel bíblico, pero no está todo el territorio que, según la narrativa bíblica, llegó a ocupar Israel en la época de su mayor esplendor, básicamente durante el reinado del rey Shlomo, que fue como la época de mayor gloria de Israel. En ese momento, Israel ocupaba como reinado unos territorios que no corresponden 100% a lo que hoy como país en la época moderna tiene, pero el nombre Israel no es un nombre nuevo en ese escenario geográfico. Esa tierra también se ha conocido con el nombre de la tierra de Canaán, y tal vez es el nombre más antiguo y tal vez es el nombre más preciso cuando quieres asociarlo con pueblos de la antigüedad, porque cuando Israel entra a la conquista de la tierra prometida, está entrando para desplazar pueblos semitas o pueblos descendientes, no semitas, sino descendientes de los hijos de Noa que vivían en esa región. Pero esto es muy importante, ninguno de los pueblos que fueron desplazados por Israel en Canaán, ninguno llegó a ser un reino que tuviera control sobre todo el territorio. Eran ciudades-estado. Ciudades-estado es una ciudad con un rey, punto. La otra ciudad con otro rey, punto. Otra ciudad con otro rey, pero no un gobierno central y un grupo o una población extendida a lo largo de todo este territorio bajo un mismo nombre, como sí llegó a suceder con el reinado de David, con el reinado de Shlomo, y de hecho en esa región ha existido únicamente durante 3 veces algo similar. En el reinado antiguo de Israel, luego cuando Israel vuelve después de la cautividad en Babilonia, y luego cuando el Estado moderno de Israel es proclamado bajo el liderazgo de David Ben Gurión en mayo de 1948.
En otras palabras, en ese escenario geográfico que es el Medio Oriente, solamente como reino o como una autoridad central controlando toda esa región, solamente ha existido Israel. Ninguna de las demás naciones que usted escucha en la historia llegó a tener control total de ese territorio y a funcionar como un reino. Funcionaban como ciudades-estado. La tierra de Canaán también la conocemos como la tierra prometida. ¿Y por qué se conoce como la tierra prometida? Porque el Eterno le la prometió a Abraham. De ahí viene, ¿sí? El Eterno le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, haré de ti una nación enorme, que si se pueden encontrar las estrellas del mar, entonces se podrá contar tu descendencia. Eso es lo que te prometo hacer. Y esta tierra a ti y a tu descendencia te la daré. Y se la prometió el Eterno. Y por eso se llama la tierra prometida. También se llama la tierra santa, de Holy Land. ¿Quién acuñó el nombre de Tierra Santa? El nombre de Tierra Santa lo acuñó la Iglesia Católica. Básicamente es un nombre dado por la Iglesia Católica para fomentar las cruzadas. Y las cruzadas lo que pretendían era expulsar a los árabes de esos territorios para poder tomar control de ellos y poder utilizarlos según el propósito que el catolicismo en ese momento tenía. Y básicamente fueron guerras orquestadas desde el papado con el apoyo de países europeos y fueron guerras que costaron enormes sacrificios porque no solamente tenían los cruzados, y me refiero a los cruzados al ejército multinacional que desde Europa iba e invadía el Medio Oriente, no solamente tenía como objetivo la expulsión de los árabes, sino aniquilar a todos, incluso a los judíos. La cantidad de judíos que fueron asesinados